Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a la octava lección de este año 2021, titulada Enfrentando la Tentación. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús enfrentó grandes tentaciones durante el tiempo en que vivió en este planeta. En ciertas ocasiones, Satanás intentó hacer que Jesús cayera en pecado por medio de los malos tratos que recibía de sus hermanos. Sin embargo, Jesús permanecía firme. Al ser controlado por Satanás en el desierto, Jesús ya estaba familiarizado con este astuto enemigo. El conflicto entre los dos había comenzado antes de su nacimiento. La Biblia relata que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a fin de ser tentado. Muchas personas no están de acuerdo con la idea de que Dios nos guíe hacia una situación tentadora. Sin embargo, la fe que no se prueba no es una fe verdadera. Todo aquel que escoge seguir a Cristo podrá pasar por situaciones en que su fidelidad a Dios será probada. Y en momentos como estos, nuestros músculos espirituales se fortalecen. Debemos aferrarnos a la promesa de 1 Corintios 10:13, que nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. El pasaje de Lucas capítulo 4 versículos 1 y 2 nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a fin de ser tentado por Satanás. En el original griego, lengua en la cual fue escrito este versículo, el verbo llevar no significa que simplemente Jesús fue dirigido hacia la tentación en el desierto y dejado allá para luchar contra Satanás en soledad. Resultará importante entender que Jesús no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para pensar en su misión. Por medio del ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda ensangrentada que iba a recorrer, pero Satanás pensó que esa era la mejor ocasión para atacarlo. Grandes eran los asuntos que estaban en juego. Satanás reclamaba la tierra como suya y se presentaba a sí mismo como el príncipe de este mundo. Declaró que los hombres le habían elegido como soberano suyo y que por medio de los seres humanos él dominaba el mundo. Cristo había venido para refutar la pretensión de Satanás. Como el Hijo del Hombre, Cristo permanecería leal a Dios. Esto demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la raza humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen la liberación de su poder podrían ser librados. El Libertador, página 56. ¡Qué noticia maravillosa!, ¿no es cierto? ¿De qué cosa necesitas ser librado hoy mismo? Ora y pide a Dios la fuerza del Espíritu Santo para poder resistir las tentaciones. Jesús venció a fin de probarnos que es posible vencer. Ahora vamos a entrar al espacio de los datos curiosos de la lección número 8 para ver si lo sabías o no. Número 1. Las palabras proferidas por Dios en el río Jordán en ocasión del bautismo de Jesús todavía sonaban en los oídos de Satanás. Él intentó movilizar a Jesús para que dudara de la veracidad de aquel testimonio y de su misión. Por eso Satanás usó la expresión: si eres el Hijo de Dios. Número 2. Satanás se presentó como un ángel de Dios e intentó invertir los papeles. Dijo que uno de los ángeles más poderosos había sido expulsado del cielo, que había sido abandonado por Dios y desamparado por todos. Él quería pruebas de que Dios no era ese ángel caído. ¿Cuál sería la prueba? Hacer un milagro que demostrara su divinidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Satanás alegó que Dios les había creado leyes imposibles de cumplir. Sin embargo, Jesús venció las 3 pruebas en las cuales Adán y Eva habían fallado: el apetito, el amor al mundo y el amor al exhibicionismo, lo que lo llevó a la presunción. Y esto con la desventaja de vivir en un mundo degradado por 4000 años de pecado. Número 3. Jesús nunca ejerció el poder divino en su propio beneficio. Él enfrentó a Satanás con las Escrituras. Su arma de guerra era la palabra de Dios. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53:12. En el momento de mayor debilidad, Cristo fue asaltado por las tentaciones más intensas. Así es como se ha aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad.
Cuando estamos perplejos o afligidos por la pobreza o la angustia, Satanás está allí para tentarnos, para atacar los puntos más débiles de nuestro carácter, para destruir nuestra confianza en Dios. Muchas veces el tentador viene a nosotros como fue a Cristo, señalando nuestras debilidades. Espera desalentarnos y quebrantar nuestra confianza en Dios. Pero si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Cristo dijo al tentador: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En el desierto, más de 14 siglos antes, Dios envió a su pueblo una provisión constante de maná del cielo. Esto debía enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. La palabra de Dios había dado socorro a los hebreos, y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios habría de traerle alivio. No iba a obtener alimento siguiendo las sugerencias de Satanás. El Libertador, página 59. El gran secreto está ahí: responderle como le respondió Cristo. Y esta respuesta solamente será posible si estamos conectados con Dios y con su palabra. La victoria de Jesús por sobre la tentación nos muestra que debemos enfrentar los engaños de Satanás armados con el poder del Espíritu Santo. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto a fin de ser tentado por Satanás. Muchas veces caímos en tentación porque no estábamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Este episodio en el inicio del ministerio público de Cristo aquí en la tierra nos recuerda que no existe un sustituto para el trabajo desempeñado por el Espíritu Santo. La tentación en el desierto también nos enseña la importancia de prepararnos espiritualmente para enfrentar los desafíos cotidianos. Él leía y estudiaba la Biblia de su época, los escritos de Moisés, de Isaías y de otros profetas del Antiguo Testamento. Jesús estaba constantemente en oración y ayunaba regularmente. La conexión con el Padre moldeó su vida y le dio poder. Finalmente, el hecho de que Jesús haya salido victorioso sobre la tentación de la codicia de la carne, de la codicia de los ojos y del orgullo de la vida, significa que nosotros no necesitamos ser vencidos por estos pecados. Si seguimos el ejemplo que nos dejó Jesús, también podremos experimentar la victoria sobre el poder del pecado, hasta que Jesús nos renueva completamente de la presencia del pecado. Lee los capítulos 12 y 13 del libro El Libertador. Presta atención a las poderosas palabras de Jesús en cada tentación. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.